Bueno, vamos a continuar ya con esta jornada y para conseguir avanzar y hacer de España un país líder, no solamente es muy necesario que las distintas empresas de nuestro país se adapten a las nuevas circunstancias, sino que también resulta imprescindible que se establezca una fluida conversación entre ellas, entre estas empresas, para conseguir encontrar respuestas a los retos que se van presentando en el tiempo y que se van a presentar también en los años venideros, en el futuro. Con ello, con esto que les acabo de plantear, que os acabo de plantear en mente, el periodista Jon Adiztimuño va a moderar la primera mesa redonda alrededor de la pregunta ¿qué puedes hacer por tu país? ¿Os suena, verdad? ¿Os suena esa pregunta? Bueno, pues para intentar dar respuesta a esta cuestión le van a acompañar también Juan José Sánchez Domínguez, que es CEO de Capital Energy, Fernando Terry, que es CEO del Grupo Osborne, Eduardo Ozaita, que es director de Evo Banco, e Isaías Taboas, que es presidente de Renfe. Os dejo ya con todos ellos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer volver a estar aquí en el Forum Summit, en este contexto tan interesante y en una coyuntura con tantos retos por delante, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos ahora, lo decía Ángeles, nada menos es la de... ¿Sí? ¿Ahora me escucháis mejor? Vale. Os decía que la pregunta que nos vamos a hacer en los próximos minutos tiene calado, ¿no? Es ¿qué puedes hacer tú por tu país? Cuando recordamos esta frase o algunas de las frases de la humanidad, siempre decimos que las han dicho, pues, ¿quiénes suelen ser? Pues, Churchill, Napoleón, César, etc. Bueno, esta frase o algo parecido a esta frase la pronunció JFK en su proclamación con aquel "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country". Hoy, desde luego, en estos tiempos especialmente convulsos nos preguntamos por los papeles, por supuesto, de las alianzas, por supuesto, de los gobiernos. Hablaba Domingo Mirón sobre las empresas y las personas y hoy tengo en esta mesa un plantel de lujo para hablar sobre eso, porque ellos representan a importantes marcas y empresas, también son ciudadanos y nos van a dar los dos puntos de vista en este momento tan especial. Y en sectores tan estratégicos, tan importantes, tan clave, que estamos leyendo todos los días, como son el sector energético. Juan José Sánchez es el CEO de Capital Energy. ¿Qué tal, Juan José? Gracias por acompañarnos. Sectores tan importantes como el agroalimentario. Fernando Terry, ahí al final. ¿Qué tal? Buenos días, consejero delegado de Osborne. El financiero, Eduardo Zaita, hemos hablado mucho en estas horas de bancos, de default, de tipos de interés. Bueno, ahora hablaremos más. Director general de Evo Banco, buenos días. Y Isaías Taboas, sectores tan importantes como el de los transportes, nada menos en una marca y en una empresa pública como Renfe, presidente de Renfe. Buenos días a los cuatro y gracias de verdad por estar hoy con nosotros. Me preguntaba un colega, oye, ¿vas a estar en lo de Forbes mañana? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vais a hacer exactamente? Y le dije, vamos a hacer terapia. O sea, vamos a hacer, lo primero, terapia de la buena, ¿no? de parar un poquito, de revisar en qué momento estamos y sobre todo de ser propositivos y optimistas, ¿no? Hemos escuchado algunas pinceladas de optimismo con Josep Piqué hace un rato y en esa línea también queremos ir. Voy a empezar con un sector importante, clave, estratégico, como es el agroalimentario, Fernando. Y vamos a empezar, si te parece, con la última hora, ¿no? Con las noticias que estamos leyendo. Escuchábamos que el sector lácteo anunciaba paros por las huelgas del transporte, los pescadores. Bueno, son horas de negociaciones, de cierta convulsión. Hemos aprendido la cantidad de usos que tiene el aceite de girasol que no conocíamos hace unos días. Vamos a vivir unos momentos, Fernando,
siendo tan complicados como para en España y en algunos pasillos de supermercados ver escasez o notar todo lo que está ocurriendo, al menos en el corto plazo? Bueno, mi impresión es que esto es un tema de corto plazo. Yo creo que esto tenderá a arreglarse. Otra cosa son todas las implicaciones que nos está produciendo, ¿no? Como el encarecimiento de las materias primas, de la energía, que eso yo creo que tiene va a tener más permanencia en el tiempo, ¿no? Pero bueno, lo del tema de la huelga de transporte, yo espero que se pueda solucionar en relativamente poco tiempo. El aceite de girasol nosotros también lo utilizamos para embadurnar los jamones que colgamos en nuestra bodega de Jabugo, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Pero bueno, que lo que quiero decir es que yo creo que esta situación del transporte, yo creo que es un tema muy, muy de corto plazo. Esperemos que se solucione, pero lo que sí que estamos sufriendo y estamos viendo que nos está afectando mucho es todo lo demás, todas las cosas, tanto del conflicto de Ucrania como de la situación que ya veníamos antes, con un incremento de los costes de energía y de las materias primas. Vosotros, en concreto, como compañía, ¿cómo está afectando o qué previsiones estáis haciendo sobre vuestro modo de operar, también por las afecciones que puede tener en el consumo? Bueno, nosotros a primeros de año pues hicimos una subida, desgraciadamente, de los precios que es necesaria porque los márgenes, con todos estos incrementos de los costes, pues había visto muy afectada, ¿no? A mí, personalmente, y a nivel grupo, pues lo que nos preocupa es cómo va a afectar todo esto a la demanda. O sea, quiero decir que todo esto va a tener un impacto, porque esto es, para los consumidores, es menos renta disponible. Y esto, de momento, no se está notando. Los primeros meses, pues ahí se mantiene un cierto grado de consumo razonablemente de la inercia que teníamos el año pasado, pese a lo que nos afectó Omicron en los últimos meses, ¿no? Pero sí que hay esa euforia y no sé si es asumible y se pueda mantener en el tiempo. Eso es lo que realmente yo creo que es más preocupante, la demanda. Eduardo, vamos también con la última hora. Lo decía Josep Piqué y lo decía Andrés al comienzo del acto. Bueno, dos hechos casi históricos en las últimas horas. Lo primero, que estamos viendo a Rusia con un semi-default o un default. Tenía un vencimiento de no mucho dinero, pero por la paradoja del momento no tenía acceso a los capitales para pagarlo, a pagarlo en rublos, pero en general una fotografía desde luego atípica y distinta. Y también una subida de tipos, la de un cuarto de punto en las últimas horas, que anticipan más de las que van a venir, pero desde luego una realidad muy diferente. Esto, Eduardo, ahora mismo, ¿cómo puede afectarnos a España como sector, como consumidores, como economía? Hola, buenos días y muchas gracias por invitarnos a estar aquí hoy. Es un placer para nosotros. Lo primero, como ha dicho ya el señor Piqué, las medidas tomadas parece que impactan, ¿no?, en Rusia. Directamente estamos hablando de medidas de bloqueo de todo lo que es el capital financiero y activos no financieros a los oligarcas rusos y a las empresas principales del país, que confortan aproximadamente el 60% del PIB de Rusia, sobre todo para proteger que capitales extranjeros o capitales dólares y euros volviesen a Rusia para ayudar a financiar la guerra, ¿no? Y la segunda medida ha sido bloquear a los bancos rusos el uso del sistema SWIFT, ¿no? El sistema SWIFT es un sistema que se creó allá por el año 75 y que tenía unos pocos usuarios, que hoy tienen 9.000 bancos que trabajamos con el SWIFT. Un sistema de intercambio de operaciones, transacciones financieras que permite a los clientes nuestros que operan con otros países poder cobrar, pagar o prestar garantías para sus transacciones comerciales, ¿no? Al bloquear esto, lo que le has dejado a Rusia es sin capacidad para manejar divisa. Aunque Rusia tiene muy poca deuda pública, tenía vencimientos ayer y, lógicamente, lo que ha intentado es pagar en rublos, que es lo único que tiene ahora mismo, ¿no? Lo hemos visto en la televisión a trabajadores españoles que están ahí entrenando equipos de fútbol, equipos de baloncesto, de balonmano, que lo que ha cambiado en las últimas 3 semanas es brutal, porque cobraban en dólares que los podían mandar a las familias en España y ahora cobran en rublos, que además vale un 30% menos,
Por tanto, se está empobreciendo y estás liquidando la capacidad del país para pagar su deuda. Esto es muy grave y, lógicamente, pues ya nos ha hecho la reflexión Josep Piqué de lo que implica, ¿no? Seguramente en la mentalidad de una posible mayor negociación. Por pasar al mundo de los tipos de interés y no hacerme demasiado largo los comentarios, deciros que no es la misma situación de Estados Unidos ni antes ni después de la guerra que la de Europa, ¿no? Después de la guerra cambia todavía más significativamente a peor para Europa, ¿no? Yo creo que Estados Unidos tiene muy claro que con una inflación alta que puede durar tiempo, tiene que empezar a retirar sus políticas de estímulos y a subir tipos de interés para luchar contra ello. Y Europa, yo creo que teniéndolo claro, lo que no tiene claro es que sea el momento, porque la crisis migratoria y la crisis generada por la guerra nos afecta mucho más desde todos los puntos de vista y, por tanto, yo creo que ha parado un poquito su mensaje de que iba a retirar rápidamente, o no tan rápidamente como Estados Unidos, pero sí que iba a empezar a retirar los estímulos, y también ha parado un poquito el mensaje de que los tipos van a subir, ¿no? Por tanto, yo creo que ese es un poco el escenario que estamos viviendo ahora, y de nuevo hacer cualquier previsión pues es como Putin, ¿no? Impredecible. Pero, por tanto, pero es complicado si anticipan 6, 7 subidas solo en este año, porque ya las dan de alguna forma por descontadas, que el Banco Central Europeo pueda mantener una política. ¿O lo ves factible de realmente mantener los tipos y no hacer subidas o subidas moderadas? Los tipos más antes que después van a empezar a subir. De hecho, las curvas implícitas, que es en lo que nos fijamos los bancos para saber exactamente dónde apuntan los tipos en el plazo, han subido ya, pero en política monetaria el Banco Central Europeo marca la pauta y, por ejemplo, pues el tener los depósitos que dejamos los bancos con la liquidez cobrándonos el 0,50, por tanto un tipo de interés negativo a menos 0,50, ahí sigue, ¿no? Por tanto, esto yo creo que va a cambiar, seguramente no tan rápido como Estados Unidos ni tan rápido como se esperaba antes del conflicto, pero lógicamente van a subir los tipos. Van a subir. De hecho, el Euribor a año, que estaba en menos 0,50, esta mañana no lo sé, pero ayer estaba a menos 0,23. Y la previsión que da la curva implícita es que antes de irnos de vacaciones estará muy cerca de cero y a la vuelta del verano estará en positivo. Pero tampoco los tipos de interés os creéis que van a subir mucho, porque Europa y muchos de los países después de la crisis del COVID estamos muy endeudados y, lógicamente, una subida de tipos encarecería el servicio de la deuda de los países y, además, unido a que se retiren los estímulos y tengamos que buscar esa deuda fuera con inversores institucionales, pues hace que los tipos, yo creo que subirán, pero no deberíamos ver tipos del entorno del 4 y 5% en muchísimos años. Vamos, yo creo que vamos a estar entre el 0 y el 1 positivo muchísimo tiempo. Bueno, es una buena noticia, porque todo lo demás va a subir tanto que nos quedamos un poco más tranquilos. Los bancos tenemos que daros buenas noticias. Sí. Oye, lo que sí va a subir, o no sabemos si va a subir, pero desde luego ya ha subido y parece que sigue subiendo, es la energía. Juan José Sánchez Domínguez, CEO de Capital Energy. Estábamos empezando a entender, haciendo másters también express sobre la factura de la luz, ¿no? Ahora estamos haciendo cursos express sobre el mix, sobre cómo se compone exactamente lo que pagamos por la energía. Pero en la calle de lo que no se para de hablar, obviamente, es de los precios y de cómo está afectando a las casas, a las economías y a las empresas. Algunas de forma notable que están aquí, que enseguida lo vamos a conocer. Pero paradojas que no acabamos de entender o que la gente nos pregunta. Oye, la energía ya estaba subiendo antes de la guerra, ya llevábamos una espiral muy alcista. Ahora el presidente Sánchez parece que está recabando el apoyo de Portugal para en los próximos días ir a Europa y decir que hay que topar, que hay que poner un límite a los precios de la energía. Vosotros sois una empresa eminentemente 100% renovable, o sea que tendréis ahí un papel en lo que va a venir importante. Ahora mismo, ¿nos puedes dar, por ir en la misma línea, algún dato, alguna pincelada para la esperanza?
Bueno, lo primero, muchas gracias por la pregunta y gracias a Forbes también por la invitación a yo creo, a un evento tan relevante y tan oportuno, ¿no? Y a una mesa tan diversa y tan rica como esta. Empezando un poco por lo primero que comentabas, efectivamente las tensiones inflacionistas en materias primas, no solo energéticas, en otras materias primas también, venía ya de hace unos meses antes de que se produjera esta trágica invasión de Rusia a Ucrania. En el gas natural, por ejemplo, que es una de las commodities que más atención está levantando por motivos obvios, después de muchos años con precios en niveles estables por debajo de los 20 euros megavatio hora o incluso muy por debajo en muchos momentos, desde abril-mayo del año pasado empezamos a experimentar una escalada que nos llevó a estar a cierre de año por encima de los 100 euros megavatio hora. O sea, un impacto ya muy relevante y diría que dramático, ¿no? Pero es obvio que la situación actual, esa invasión y todo lo que está viniendo derivado después, tensiona todavía mucho más el contexto, ¿no? Europa importa alrededor del 90% de sus necesidades de gas natural y un 40% viene desde Rusia con muy difícil sustitución en el muy corto plazo, con lo cual eso está provocando que en marzo, por ejemplo, hayamos tenido precios medios en gas natural por encima de los 160 euros megavatio hora y que hayamos filtrado con niveles de 350 euros megavatio hora que eran inimaginables hace mucho tiempo, ¿no? Puesto, por ejemplo, en equivalencia en precio de petróleo serían niveles de alrededor de $600 barril, ¿no? Algo completamente, como digo, fuera de todo orden, con el agravante además de que esta commodity, este gas natural, es un elemento muy relevante en la formación de precio en los principales mercados eléctricos europeos, incluido el nuestro, y eso está haciendo que en marzo hayamos vivido el mayor precio horario de la historia, 700 euros megavatio hora, el mayor precio diario de la historia, 500 y pico, el mayor precio mensual medio de la historia, 330 y tantos euros que llevamos en marzo, ¿no? Una situación, como digo, dramática y a partir de la cual es muy complicado hacer ninguna previsión, ¿no? Porque los escenarios en sí mismos del conflicto son imprevisibles. Lo que sí nos recuerda de forma dramática esta situación es que la necesaria transición hacia un modelo energético, ¿no? Sostenible que tenga como un pilar fundamental la seguridad de suministro a precios competitivos y asequibles es cada vez más urgente y vamos muy tarde en esa transición, ¿no? La alta dependencia de combustibles fósiles, se menciona esta mañana, atenta de lleno contra ese pilar y nos impone además otras cadenas geopolíticas, ¿no? que generan impactos mucho más graves. Yo creo que en países como el nuestro es indispensable hacer uso de las medidas que más a mano tenemos. En este caso, el despliegue masivo y acelerado de tecnologías renovables maduras, eólicas y fotovoltaicas que han demostrado en nuestro país ser más competitivas que ninguna otra tecnología de generación renovable, no ya sus impactos medioambientales de sobra conocidos, sino en impactos en términos económicos y también sociales. Son tecnologías con impactos muy positivos respecto a la situación actual. No tenemos muchas más opciones, pero afortunadamente como país tenemos los ingredientes necesarios para acometerlo. Hemos sido bendecidos con un recurso renovable excepcional, con territorio, con un sistema eléctrico de partida bastante robusto y fiable, con una cadena de valor industrial renovable de primer nivel mundial, con un capital humano excepcional. Yo creo que tenemos todos los ingredientes para acometerlo. No necesitamos grandes políticas y grandes reformas. Ya se implementaron en los últimos años. Tenemos ya muchos desarrollos en marcha, grandes promotores, mucho capital buscando activos maduros en este sentido y lo único que necesitamos es reducir las barreras administrativas que están impidiendo una tramitación ágil de los proyectos y hacer esfuerzos para alinear más y trabajar más de la mano con los territorios, con las comunidades locales, ¿no? Con los agentes locales, para intentar alinear en mejor medida los intereses, ¿no? Pero obviamente, y respondiendo también un poco a una pregunta más precisa que hacías, esta situación, por mucho que la aceleremos, no va a llegar a tiempo para paliar la situación actual que estamos viviendo de estos precios de energía. Ahí van a ser necesarias otras medidas de carácter excepcional, medidas de choque, de carácter coyuntural. La Comisión Europea ha puesto ya delineado ciertas líneas directrices, yo creo que bastante sensatas, y otra cosa es cómo van a cristalizar, ¿no? Porque el diablo siempre está en los detalles en Europa y en los distintos países, ¿no? Pero tú sí ves factible que en los próximos días haya un tope
golpe y que esa medida de alguna forma conjunta? Estaba Alemania con reticencias, pero ¿sí ves factible que pueda haber estas medidas excepcionales de limitación de los precios? Como digo, medidas va a haber seguro, se están ya cocinando y vamos a ver en los próximos días en qué se traducen y vamos a ver esos posibles límites realmente, cómo juegan, ¿no? en el mecanismo de mercado del que nos hemos dotado. No es nada fácil introducir medidas bajo esta presión y esta urgencia. No me gustaría estar en la piel de nuestros políticos. Y normalmente cuando intentas implementar medidas de calado con tanta presión y urgencia, tiendes a equivocarte, ¿no? Y generas impactos colaterales no previstos. Yo creo que deberíamos de intentar que esas medidas vayan dirigidas a paliar el impacto más grave que se está sufriendo, que es el impacto en las facturas de los consumidores más vulnerables y de las industrias, ¿no? Expuestas más a estas commodities, ¿no? Y ahí podemos tratar de visualizar medidas que intenten distorsionar lo menos posible las señales de mercado y los mecanismos de mercado que nos hemos dotado, porque son señales importantes. El que hoy haya un precio como el que está viendo nos está zarandeando para recordarnos lo tarde que vamos en la transición energética, ¿no? Y, por lo tanto, deberíamos de buscar medidas que traten de paliar el precio final que percibe el consumidor sin distorsionar o distorsionando lo menos posible las medidas o las señales de mercado. Que no digo que no haya que reformarlo, lo que digo es que esas reformas requieren análisis sosegado y pausado y mucho consenso, ¿no? Yo creo que hay vías dinamización y facilitación de contratación a plazo de la energía, ¿no? Tratando de estabilizar precios y demás que se pueden acometer. Podemos actuar vía impositiva también, reduciendo tipos o eliminando incluso algunos tipos de distintas facturas energéticas. El Gobierno lo ha anunciado, o sea sí. Que estamos esperando las medidas concretas. Uh-huh. Pues bueno, quizá también sea, a pesar de la coyuntura tan complicada, de cara a los próximos años, un proceso catalizador para acelerar alguna de esas transformaciones, por quedarnos también por el lado positivo. Isaías Taboas, presidente de Renfe. Estábamos antes aquí hace unos minutos y, oye, Isaías, ¿qué quieres tal? Y me ha dicho, yo lo que quiero es que me bajen la luz, por hablar del mismo tema. ¿Por qué? Porque Renfe es el primer consumidor de energía de España. Es un dato que no sabía y que me ha dicho él hace unos minutos. Isaías, por empezar con lo último, vosotros desde luego estáis muy expuestos a esta subida de los precios de la energía y de la luz y es algo realmente importante para una marca tan importante, una empresa tan estratégica como es Renfe en España. Buenos días. Buenos días. Pues sí, efectivamente, estamos muy expuestos a la luz. Sí, consumimos 1 teravatio al año, que debe ser entre el 0,5 o el 1%, depende de todo el consumo de luz en España. Y hemos notado mucho, claro, la subida del precio de la luz y esperamos que pase algo porque... A ver, aquí hay un tema, y para seguir un poco con la reflexión que hacía él, aquí hay un tema, si el precio del megavatio hora o el coste de producción del megavatio hora, digamos, de una energía fotovoltaica puede estar sobre los 30 euros megavatio, nosotros que compramos energía verde certificada, lo estamos pagando a 200 y pico, 250, 260, 270 en los meses que llevamos de final de año y este año que viene. Ahí hay algo en el mercado, en la fijación de los precios, que es donde habrá que actuar, porque no tiene ningún sentido eso. Y entonces yo creo que ahí es donde habría que hacer algo y espero que... Bueno, el Gobierno de España ya propuso hace tiempo sacar el gas del sistema, porque estamos pagando el precio del último entrante, todos, no los precios de coste de producción. Ahí hay una reflexión que a nosotros, como empresa de transporte, que si el precio de la energía de tracción, para nosotros, para continuar siendo y para ser la empresa y el sistema de transporte más eficiente y más sostenible, como es el ferrocarril, 20 veces más sostenible que su competencia, basado en el consumo de luz, pues para que eso no se tenga que traducir en un incremento sustancial de los precios para los ciudadanos, para precios que son en su gran parte de servicios públicos, pues algo hay que hacer
para rebajar ese precio, no para que la empresa gane o deje de ganar menos dinero, sino para que los precios de los servicios que prestamos, porque para eso somos una empresa pública que presta esos servicios, no redunden en un mayor déficit, digamos, para la sociedad, porque al final son servicios públicos y generan déficit si no cumples, si tienes unos costes mayores que lo que ingresas. Y por lo tanto, esto para nosotros es una gran preocupación, claro que sí. Juanjo, le he visto que quería aportar algo. Ha señalado elementos muy importantes, ¿no? Y ha puesto en valor esa competitividad que mencionaba yo de precios de energía a partir de determinadas fuentes a medio y largo plazo. Nosotros, uno de los esfuerzos que estamos haciendo es tratar de vehicular una parte importante de la energía que estamos generando a día de hoy y sobre todo de la futura que vamos a generar, porque somos un desarrollador que tiene poco todavía en operación, pero una cuota muy importante en nuevos desarrollos, a través de mecanismos de contratación a plazo que ponen en valor precisamente esa competitividad, ¿no? El año pasado se organizaron 2 subastas con una capacidad importante de energías renovables. Nosotros fuimos adjudicatarios de una parte importante de esa capacidad a precios en la línea en lo que decía, precios estables a varios años vistas, ¿no? hasta 12 años vista. Y estamos llegando a acuerdos con industrias con una huella socioeconómica muy importante en los territorios donde operamos, en un esfuerzo por ayudar a contribuir al desarrollo socioeconómico de esos territorios. Hace poco anunciamos un preacuerdo con Alcoa en diciembre-enero. Cerramos a finales del año pasado otro acuerdo con Antibióticos de León, por ejemplo, que es una empresa con una huella muy importante en la provincia de León, donde tratamos de poner en valor esa competitividad de esas energías y tratamos de ofrecer soluciones a esos consumidores con precios a medio y largo plazo muy por debajo de los niveles que está experimentando hoy muchos otros consumidores, ¿no? No somos los únicos, ni son los únicos consumidores que están haciendo esto, ¿no? Es importante recordar, alrededor de un 70% de la demanda de energía hoy en nuestro país no está expuesta directamente a la volatilidad del precio diario y del precio horario que estamos percibiendo hoy, porque contrataron su energía a plazo a precios fijos, ¿no? Es obvio que cuando toque renovar esos contratos, ¿no? o en las negociaciones bilaterales que se puedan estar produciendo, se van a ver afectados, obviamente, ¿no? Pero lo que digo es que hay que tratar de distinguir entre la señal que ofrece el mercado diario, ¿no? Mayorista, que es una señal más de despacho y que ayuda a, como digo, tomar decisiones de gestión de riesgos, ¿no? y de contratación a plazo y también de inversión, como decía antes, ¿no? Pero para que esto pueda dinamizarse más aún, necesitamos, como decía, una componente mucho mayor de renovables en el mix, ¿no? Isaías, hablábamos antes, ha salido también durante el comienzo de la jornada sobre el papel de Europa, si Europa va a salir reforzada o no. Vosotros sois una marca estratégica, una empresa estratégica, marca España. ¿Crees que Europa puede salir reforzada y en ese sentido España de nuevo por ese papel también importante dentro de la Unión y de este nuevo paradigma? ¿Esto va a ser importante? ¿Puede ser una de las pequeñas ventajas que nos traiga todo esto? Bueno, sí. Toda crisis genera oportunidad, y lo decía antes Piqué. Hombre, yo creo que es evidente que la situación que estamos pasando acelera por lo menos 2 movimientos en Europa. Uno, que haya una política energética común en la Unión Europea, cosa que no ha existido. Hemos tenido una política monetaria, a lo mejor, hemos tenido una política de derechos sociales común, pero no ha habido una política energética común. Si Europa tuviese una política energética común, no se daría la paradoja de que los mix de producción energética de los países son tan diferentes. Lo ha dicho antes Josep Piqué, 70% de la energía que se produce en Francia es de energía nuclear y siguen apostando por ello. Los alemanes las cerraron, ahora tienen que volver para atrás y dependen del gas, el 60 y pico por ciento, casi el 70% de su energía depende del gas y del gas ruso. Nosotros tenemos un mix más equilibrado, en Italia tampoco hay nuclear. Eso significa que no ha habido una política nuclear común europea. Una política energética común europea, y parece ser que ahora Europa se da cuenta de que hace falta una política energética común, igual que se da cuenta que hace falta una política de defensa común. Esas son 2 consecuencias, digamos, prácticas de esta crisis. La energética no viene solo del problema de Ucrania, sino que ya viene de antes. Pero bienvenido sea si eso acaba así, con
más Europa. En el fondo, esto nos va a traer más Europa y yo coincido plenamente con lo que decía Piqué en ese sentido. Desde el punto de vista del transporte, estos momentos de crisis están propiciando pues una política común de países europeos. Por ejemplo, todas las principales compañías de transporte europeo, por lo menos de ferrocarril, estamos colaborando para trasladar gratuitamente a refugiados. Nosotros tenemos casi en nuestros días y hasta dentro de hasta finales de mes, cada día tenemos un tren charter que viene de París y que hacemos conjuntamente con la SNCF hasta Barcelona, y ahí distribuimos a donde quieren ir de España o incluso de Portugal, que quieren ir refugiados ucranianos. Llevamos ya más de 8.000 billetes repartidos y facilitados gratuitamente a refugiados para contribuir a esa causa, pero esa es una política común de todas las redes europeas y, por lo tanto, también ahí se puede ver también un poco de acercamiento y de construcción de algo más común, más estándar, más europeo y menos, digamos, nacional, en el sentido de que cada uno hace lo suyo. Eso es otra de las consecuencias. Un país solidario, un país también civilizado, lo hemos visto durante el COVID con todas las medidas, con unas tasas de cumplimiento en las medidas, en la vacunación. Yo creo que es para estar orgullosos, y somos un país también tremendamente sensible al sector turístico y a lo que va a ocurrir. Vosotros lo sois como sector del transporte, Fernando, vosotros también muchísimo. Difícil hacer previsiones y seguro que nos equivocamos si las hacemos, pero vosotros, ¿qué medidas, por poner el contexto de la mesa en la que estamos, de qué puedes hacer por tu país, qué medidas estáis tomando, qué previsiones y sobre todo un poco por dónde hay que caminar independientemente de la que sea la coyuntura a corto plazo en los próximos meses, aunque llegue un relajamiento de la situación con Ucrania, pero algunos de los problemas estructurales los vamos a seguir teniendo ahí? Bueno, como se ha dicho aquí, es difícil prever la situación que nos viene y bueno, y además, ya que estábamos saliendo de la situación del COVID, que yo creo que todavía no se ha acabado, pero bueno, ya por lo menos convivimos más con ella, pues ahora nos viene este tema de la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? Entonces, eso afecta, no por la parte, yo creo que va a afectar, no por la parte del turismo ruso, que en España es importante, pero es importante localmente en determinadas localizaciones de la geografía española. Entonces, bueno, pues eso se amortiguará o se intentará paliar de alguna manera. Yo creo que también, bueno, pues lo que he comentado antes, ¿no?, de la renta disponible, ¿no? Al final nosotros dependemos mucho del turismo inglés, del turismo alemán y del francés también. Entonces, estos 2 últimos años han sido 2 años muy duros para el sector del turismo en España. Nosotros también, por nuestra forma y por nuestra forma, en nuestros productos, pues también se ha visto bastante afectado en las islas, en el arco mediterráneo. Entonces, yo, más que preocuparme por el turismo de Rusia, estoy preocupado por esa parte de la población de Alemania y de los otros países que he mencionado, de tener la capacidad para venir a España y no sé, pues disfrutar de nuestro país, que siempre ha sido un país muy acogedor en ese sentido, ¿no? Yo creo que el tema de la renta disponible va a estar muy encima de la mesa cuando tengan que tomarse esas decisiones de poder viajar a España. Renta disponible, Eduardo. ¿Qué percepción estáis teniendo en los últimos días sobre, obviamente, el miedo, que es un gran enemigo de la economía y del desarrollo económico, pero familias, empresas? Había una bolsa ahí de ahorro importante también desde el COVID. El otro día con un amigo de una inmobiliaria me decía, sí, o sea, desde que ha comenzado la guerra las decisiones de compra se están posponiendo, muchas decisiones más o menos inmediatas. ¿Vosotros qué percepción estáis teniendo ahora mismo del sentir general de los agentes económicos? Bueno, con la gorra puesta de primer ejecutivo de Evo Banco, te tengo que decir que no hemos notado de momento nada. Bien. O sea, las hipotecas y las solicitudes hipotecarias siguen creciendo. El año pasado ya se tocó cifra pre-COVID y este año sigue creciendo el mercado.
por lo menos en cuanto a solicitudes y firmas. No tenemos los datos de enero todavía, que van a salir uno de estos días, pero ya te digo que la percepción es que los clientes siguen muy interesados en cambiar de vivienda o en comprarse una casa nueva o en cambiar la hipoteca que tenían. En cuanto al consumo, que el año pasado todavía no recuperó pre-COVID, porque la situación estábamos saliendo, enero y febrero han sido 2 meses extraordinarios de préstamos personales y de consumo. Ayer veíamos los datos de febrero de gasto en tarjetas de crédito y prácticamente en todas las modalidades a doble dígito. Y nos contaban en la compañía que lleva esto que la previsión para este verano era de crecimiento hasta en triple dígito en algunas partidas de llegada de turistas extranjeros. Por tanto, las noticias son buenas, ¿no? Y lo único que sí que hemos notado en estos días, lógicamente, el dinero es temeroso, es cambio en las carteras y cambio en los perfiles de los clientes de más agresivo a más moderado. Incluso una venta de valores y de fondos y acopio en cuentas corrientes, que es lo peor que se puede hacer hoy en un entorno de inflación elevada, porque el dinero no hace más que perder, pero lógicamente es temeroso y estas cosas pasan. Entonces eso es lo que estamos a estos momentos. ¿Qué puede pasar? Pues yo creo que hay muchas circunstancias que están encima de la mesa y que hemos hablado de ellas hoy y que pueden hacer que esto cambie, ¿no? De hecho, el BCE, que ayer ha mandado previsiones, ha mandado el nuevo cuadro macro y ha bajado medio punto el crecimiento esperado para este año. En Europa. En Europa, sí. Y ha subido la inflación en casi 2,5 puntos hasta el 5,1% de las previsiones que había para este año. El año que viene, en cambio, solo baja 1/10 la previsión de crecimiento y apenas la inflación vuelve a estar muy cerquita del 2%, un poquito por encima en el 2,1%. Eso es lo que dice el BCE. La firmamos ahora mismo. Yo, siguiendo con el optimismo que se hablaba, pues es la previsión que tenemos encima de la mesa y es la que ha hecho el regulador. Por tanto, debemos ser optimistas y pensar que esto pueda pasar, ¿no? Pues os voy a dar una buena noticia y una mala noticia a la vez, y es que se nos ha acabado el tiempo, hemos terminado. La buena noticia es que se nos ha pasado a toda la velocidad, la mala es que se nos han quedado algunas cosas en el tintero, pero nos quedamos con los mensajes optimistas. Os damos las gracias por haber estado aquí y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.